Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Doy la bienvenida a Teresa Ceballos, abogada especialista en temas de migración. Siempre el temor está creciendo por la llegada al poder de Donald Trump el 20 de enero para los migrantes. De hecho, Teresa, buenos días. Acabo de Buenos ver unas días. imágenes de Chiapas, México, una caravana de 150 personas que están avanzando rápidamente. Muchos piensan que con llegar antes de que Trump asuma el poder, van a poder quedarse en Estados Unidos. Primero, hay que tenerle miedo a Trump. Buenos días, Milton, y muchísimas gracias por la invitación. Como vuelvo un poquito a ratificar mi entrevista anterior, pienso que no, que el miedo que se está infundiendo en todas las redes sociales es justamente para que la gente que está en Estados Unidos también tenga ese miedo y pueda salir corriendo. Es una manera como de presionarles por el miedo para que puedan salir de los Estados Y Unidos. desalentar también a la gente que pretende a Estados Unidos como un destino. Sí, obviamente. Ahora, en cuanto a las caravanas que tú me preguntabas, sí, están tratando de llegar antes del 20 de enero, pero actualmente ya de por sí, el presidente ya electo, prácticamente el presidente Trump, ha designado al ex empresario de la ICE, al señor Holmes, para que ya tome medidas en la frontera antes de su mandato. Entonces, todas las personas que actualmente ya quieran llegar para iniciar su parol o para entrar bajo el CBP One, ya no van a tener la oportunidad de ingresar. Pero cuando uno ve esto, también se pone a pensar, ¿no estaban controlando la frontera? O sea, es decir, el que quiere irse y cruzarse la frontera puede hacerlo, no puede. Normalmente nunca se ha podido y no Exacto. es un proceso legal, pero cuando uno llegaba a la frontera con el CBP One, tenía la oportunidad de ingresar con un parol. El parol ¿Qué no es el es. CBP-1 y qué es el parol? Ok, el CBP One es un proceso para presentarse dentro de frontera con un agente de migración. Ujú. El agente de migración le pregunta, ¿cuál es tu miedo creíble para venir a los Estados Unidos? Si esta persona no puede justificar un miedo creíble de que por qué no quiere regresarse a su país, inmediatamente era deportado. Con el CBP One ellos tienen la oportunidad de ingresar con un miedo creíble, es decir, me van a matar o me va a Soy pasar perseguido. algo, Exacto. exacto, y te daban un parol. El parol es un permiso para hacer tu proceso de deportación dentro de los Estados Unidos. Entonces, estas personas que están prácticamente ilegales, porque aunque tengan un parol no quiere decir que son legales, al menos tenían la posibilidad de ingresar al país. Ahora, con el nuevo mandato del presidente Trump y ya desde ahora, ya se está prohibiendo el ingreso. Entonces, las personas que están yendo van a ser deportadas inmediatamente. No vale la pena ya arriesgarse y querer entrar por la frontera. Ujú. Ahora, hablando de lo que podría ser y no podría ser Donald Trump, Teresa, por ejemplo, Trump mencionaba hacer deportaciones masivas. ¿Qué tan creíble puede ser esto? También, por ejemplo, el hecho de que tenga que modificar la Constitución de los Estados Unidos para que quienes vayan a dar a luz en Estados Unidos ya no tengan la nacionalidad. Ok, hablemos primero del tema de la Constitución. Él lo que quiere hacer es un mandato ejecutivo. En este mandato ejecutivo, pues él lo ha prometido hacer el primer día de su mandato. Y lo que dice es que los hijos de padres ilegales no podrán obtener la ciudadanía. Obvio que esta ley no es retroactiva, ¿no? Es importante comentar eso porque hay muchas personas que dicen, no, le van a quitar a mi hijo el pasaporte. No, no es retroactivo, pero no es legal. Este decreto ejecutivo dentro de la Constitución no es legal. Podría él llevarlo a ser legal, pero no va a ser inmediato. Ni fácil, Posiblemente ¿no? pase 1 o 2 años para que la Constitución lo apruebe. Y como tampoco es una ley retroactiva, la gente no debería tener temor, al menos hasta saber exactamente lo que suceda, hasta saber si en verdad ese decreto ejecutivo va a ser aprobado por una serie de pasos que se debe seguir hasta llegar a la Constitución. Ahora, para llegar a la Constitución necesitas, además de intenciones, votos.
y no es que Trump tenga una mayoría como para cambiar la Constitución. En Estados Unidos la reforma constitucional es una cosa de palabras mayores, no es como acá que 20 constituciones, la gente es una Claro. y se acabó. Es decir, no es tan fácil ir a reformar y hacer enmiendas en la Constitución para ciertos temas. No, no es nada fácil porque tiene que pasar por varias instancias y no todas van a estar de acuerdo con esta ley. Más o menos son 3 o 4 instancias antes de llegar a la Constitución. Entonces, yo sí lo veo bastante complicado. A ver, para que los niños que nacen en Estados Unidos, hijos de migrantes indocumentados, Ujú. pierdan su nacionalidad, como el presidente Trump ha dicho en esta entrevista que tuvo la semana pasada en NBC, que fue la que causa todo el revuelo, además porque lo empieza a definir. Eh, no, dices que no van a tener nacionalidad para que no se divida la familia, es decir, más bien por reunificación familiar se van todos, no se quedan los niños. Para eso hay que cambiar la Constitución. Sí, claro, para eso hay que cambiar la Constitución. Y recuerden que todas las personas que van a ser deportadas tienen que pasar por un proceso legal Ajá. que se llama la Corte. Ujú. Entonces, inmigración lo que hace o lo que ha hecho es ir pasando a todas las personas por este proceso, pero este proceso demora de 4 a 5 años. Ujú. Tiene una tardía increíble debido a la falta de jueces y también debido a la falta de cortes. De tal manera que tomen en cuenta deportar más de 1 millón de personas y pasar todas estas por una orden de deportación va a ser imposible. Ellos ya se están dando cuenta de que esta medida de ley que el presidente Trump quiere implementarla no va a ser posible, por eso su discurso también ahora es más suave. Ya no es un discurso de campaña como vamos a mandar a 1 millón de inmigrantes fuera de los Estados Unidos, sino que él también está ya como un poco más suave en sus propuestas y buscando otro tipo de alternativas. Por ejemplo, el presidente Biden estos días firmó un decreto en el cual se extendía el permiso de trabajo para aquellos que estaban a punto de caducar. Ujú. Este permiso de trabajo les permite a las personas que estaban de alguna manera ilegales mantener algún tipo de estatus y para mandarlos no solamente tienen que pasar por la corte, sino que su permiso de trabajo seguirá vigente y será ilegal. Entonces hay muchos parámetros que hay que considerar. Lo que yo he visto lastimosamente es que muchos abogados de migración eh, hacen tener este temor a la gente, pero para conseguir casos, para tal vez beneficiarse de alguna manera. Pero lo más honrado y lo más legal es hablar con claridad para que la gente tenga esa tranquilidad y esa paz de que puede suceder. ¿Cuáles son los que sí están fregados respondiendo a tu pregunta? Los que sí podemos decir no tienen alternativa. Son aquellos que ya han pasado por un proceso de corte y ya han tenido un proceso de deportación aprobado. Y están pendientes de deportación. Sí, y no han salido y no han querido salir. Ellos sí no tienen derecho a pasar nuevamente con corte, pero sin embargo, aún así podrían apelar, pero la apelación puede durar de 2 a 3 años. ¿Qué pasa con los procesos para obtener residencias, por ejemplo, nacionalidades? Eso no cambia. O visas también de turismo. Visa, Sí, o la mire, visa N5, que es la visa para inversionista, ¿verdad? a ver, les comento, miren, hace 4 años que el presidente Trump estuvo en el poder, hubieron muchos cambios en la embajada. Ujú. Se pusieron más estrictos, el formulario se modificó y ahora yo estoy en eso sí totalmente convencida de que los procesos de visados sí van a ser más complicados. Porque recuerden que hay la propuesta de hacer un examen ideológico. Wow. Y este examen lo que va a determinar es cómo nosotros pensamos, bajo qué cultura vivimos y cuáles son nuestras tendencias sexuales. Eso es para la visa turista. Sí, así es. O sea, te van a preguntar temas ideológicos. Es Sí, decir, usted tiene ideología de derecha, de izquierda, de centro, exacto. socialismo del siglo XXI, XXII, etcétera. Sí,
Y Increíble. si tú no coincides con la ideología ¿Y qué hay que del decir? presidente, Somos republicanos. Claro. ¿Sabe que soy republicano conservador? Viva Trump. Sí, no, me gusta la Florida. bueno, de hecho, aunque no lo crean, en redes sociales, cuando una persona tiene alguna publicación de Donald Trump que es opuesta a los republicanos, han sido negadas las visas. Pero te investigan todo eso, Teresa. Sí, Bueno, te actualmente. preguntan en las sí. redes sociales cuando aplicas a la visa. Sí, eso lo puso el presidente. Claro. Entonces, las visas sí van a ser más complicadas, ellos van a tener mucha más selección de las personas que entren y en eso sí estoy 100% segura. Hablemos, por ejemplo, hablando de green cards, el presidente Trump ofrece green cards para quienes estudien en universidades de los Estados Unidos y se gradúen ahí. Ujú. Green card automática para quien se gradúe, ese de sí, o tenga algunos méritos especiales por sus estudios. A ver, no. El decreto ejecutivo que él quiere hacer y que sí es muy probable que sea aprobado por la Constitución muy rápidamente, porque es un tema de inmigración, Ujú. es que sí les den a los estudiantes su residencia con unos estudios de 2 o 4 años, sean tecnólogos o ingenieros. Este proceso me parece a mí maravilloso porque antes los estudiantes iban y obviamente tenían que volver a sus países y aquí en la mayoría de nuestros países no había trabajo, pero el presidente Trump lo que desea es que toda esa inteligencia y toda esa sabiduría que ellos van a adquirir se quede dentro del país. Entonces, yo pienso que a más de una muy buena alternativa para nuestros jóvenes que pudieran ir a estudiar allá, es una idea que el presidente ha hecho para que los Estados Unidos pueda seguir creciendo tanto económicamente como país, ¿no? Como país mundial, como potencia mundial. Ahora, a ver, entonces, dice lo que tú dices. Según el planteamiento, esta medida buscaría retener el talento internacional y permitir que aquellos que obtienen un título puedan quedarse a contribuir al desarrollo económico del país. Así es. Pero para esto habrán que pasar la universidad en Estados Unidos. En cuanto a lo que me preguntabas de notas, de calificaciones, Ajá. yo creo que en el tema de la visa, el momento que te presentes, lo van a establecer. Pero tú tienes que pagar la universidad. Sí, claro. Es decir, Sin no embargo, tienes el beneficio que te da una residencia. tienes que pagar la universidad. Pero recuerden que, sin embargo, hay opciones de hacer becas. Claro. De hecho, mi hijo está obteniendo una beca de estudios en Estados Unidos muy buena, que fuera como si pagáramos una en el Ecuador. Ujú. Entonces, siempre hay opciones para obtener buenos precios y estudios importantes. Por ejemplo, mi hijo va a estudiar ingeniería eléctrica y la ingeniería eléctrica es muy bien pagada en cualquier país. Claro, acá también, sino que no hay megavatios. Estamos hablando con Teresa Ceballo, abogada experta en temas de migración. Teresa, a propósito de este nerviosismo, estaba viendo un artículo en un medio de Estados Unidos en el que, por ejemplo, muchas universidades consideradas de Ivy League están aconsejando a sus estudiantes internacionales regresar de las vacaciones de Navidad y fin de año antes del 20 de enero para evitar demoras. ¿Tiene asidero este nerviosismo, esta preocupación que están, enviando las universidades a sus estudiantes extranjeros? Si ellos sacaron la visa aquí en el Ecuador, no tienen que tener temor porque legalmente la ley migratoria te da derecho a volver a tu país por vacaciones. Ujú. Pero si hicieron un cambio de estatus dentro de los Estados Unidos, ellos no pueden salir durante todo el tiempo de estudios. Entonces es importante aclarar Importante eso. saberlo. Y el tema de la migración, de las deportaciones masivas que habíamos empezado a tocar. ¿Se puede deportar a tanta gente? Dice, Trump viene a deportar 12 millones de Incluso en personas. escuelas, de iglesias y demás que ahora está prohibido. Ok, como yo te había comentado, mi querido Milton, las primeras personas que van a ser deportadas son aquellas que tienen ya la orden de deportación. Inevitablemente se dará así. La segunda ola de personas que van a ser deportadas son aquellas que tienen récords policiales y que han causado daño a los Estados Unidos. Ujú. Muchas de ellas están asiladas en Nueva York, por eso es que ahora están pidiendo que Nueva York deje de ser un santuario para poder entrar la ICE y sacar a todas estas personas que han hecho daño a los Estados Unidos. Y la tercera ola, la que yo pienso que no van a llegar por tiempo, por recursos y por constitución, son aquellas personas que han entrado de manera ilegal por aeropuertos
y que tienen una vida en la cual trabajan, declaran impuestos, hacen bien a los Estados Unidos, es decir, tienen bona fide, que se llama dentro de la ley de inmigración. La buena fe es hacer bien las cosas, cuidan sus familias, van a las iglesias, muchos de ellos aportan al país más allá de lo que se piensa en conocimientos. Y yo pienso que esta ola de personas no van a alcanzar a ser deportadas de los Estados Unidos. Bien, Teresa, muchísimas gracias por habernos acompañado eh, y por habernos un poco ubicado en el tema que está por pasar. Ya Así falta es. menos de un mes para que, un poquito más de un mes, para que el presidente Donald Trump vuelva al poder en los Estados Unidos. Eh, Y hay mucho si nerviosismo. ganó las elecciones por algo será, ¿no? Es decir, no son, ahí no pasa lo que pasa aquí. Solamente una acotación quería hacer en relación a las preguntas que me hiciste de la EB5 y de la EB2. Ujú. Estas visas van a ser la mejor opción para migrar a los Estados ¿Cuáles Unidos. son la EB5 y la De EB2? negocios. La EB5 es la de inversionistas. Ya. Actualmente no hay visas disponibles para inversionistas en el Ecuador. Se van a abrir el próximo año en el mes de marzo. Pero en la EB2 está disponible y es la visa de interés nacional. ¿Qué es eso? Si tú tienes un don He diferente escuchado a o, Carlos Colombo en YouTube. exacto, o habilidades extraordinarias, por ejemplo, en tu caso, que eres un periodista reconocido, puedes obtener un visado EB2 que te lleva a la residencia. ¿Ah, sí? Sí, totalmente. Pero yo soy gringo, no necesito eso entonces. No, te haces gringo automáticamente por la aprobación de este visado. Listo. Bueno, importante Claro. saberlo. Gracias, Gracias. Teresa. Con mucho Teresa gusto. Ceballos, abogada especialista en temas de migración. 9:02, tenemos que terminar, nos vemos mañana.